José Luis Martín Almeida, alcalde de Madrid, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues alcalde, muchísimas gracias por atendernos. La verdad que comparto 100% las frases que ha estado usted lanzando, mostrando la preocupación por lo que está ocurriendo. Tengo la sensación de que Pedro Sánchez no tiene límite, de que ha decidido generar una ola de violencia, que le da olímpicamente lo mismo, si es contra los judíos, si es antisemitismo, si es contra otro tipo de personas. Ya teníamos la demostración más evidente con la creación del muro. Por lo visto, todos estábamos al otro lado del muro. ¿Qué es lo que se ha vivido? ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Y qué es lo que pasó ayer en esa Vuelta Ciclista a España, alcalde? Sin duda, ratificar lo que tú has dicho, es decir, Pedro Sánchez, lo peor está por llegar. Es decir, si no imaginábamos lo que era capaz de hacer este momento, tampoco somos capaces de imaginar lo que es capaz de hacer en el tiempo que le quede como presidente del gobierno y hasta dónde va a tensar las costuras de nuestra democracia y de nuestro modelo constitucional de convivencia. Y es que ayer domingo dio un salto cualitativo importante, porque es un salto cualitativo que desde la presidencia del gobierno directamente saliente a todos aquellos que eran conscientes por los informes policiales que tenían, que estaban organizados para reventar el final de la Vuelta Ciclista a España, y por tanto era muy consciente Pedro Sánchez. A mí me dicen, oiga, usted ha dicho que esto se puede volver a reproducir. Lo que digo es que si Pedro Sánchez, en función de su interés político y del oportunismo que en cada momento tiene, considera adecuado que se puedan producir episodios violentos, pues tiene toda la pinta de que va a actuar exactamente de la misma manera que ayer. Y además no lo digo yo, lo dicen los sindicatos policiales, que han sido muy claros. Como nos temíamos, el delegado del gobierno ha hecho dejación de funciones y lo que no les ha permitido es actuar como deben, ni ha fijado el dispositivo policial que hubiera debido. Por tanto, lo de ayer es una imagen lamentable para todo aquel que se siente orgulloso de la ciudad de Madrid. Solo hay que decirle que abra las portadas internacionales. Nosotros somos, en principio, albergamos grandes eventos internacionales. Ya lo ha dicho la UCI, está en juego la final del Mundial del 2030 entre Marruecos y entre España. ¿Qué quiere que le diga? A mí, después de esto y de la afinidad de Sánchez a Marruecos, cada vez me entran menos dudas de que Madrid no va a tener esa final, por ejemplo. Ya. Alcalde, usted, aparte de alcalde, es abogado del Estado. El tema de derecho lo conoce bien. Ha habido cargos que han estado lanzando y jaleando a violentos. ¿Esto no es un acto de incitación a la delincuencia? Pero sin duda, es decir, aquí ha habido cargos del gobierno, del bloque de investidura que sostiene al gobierno, que han jaleado la violencia. Lo han hecho desde que se produjeron los primeros incidentes graves en el País Vasco, encabezados, por cierto, por los batasunos, porque son los batasunos los que encabezaron esos incidentes, y desde ahí todo ha sido un increchendo precisamente para tratar de reventar la etapa aquí en la ciudad de Madrid. Al final es que los mensajes que se han transmitido son de comprensión. Y luego hay una cosa, Carlos, que todos estos pacifistas, todos estos defensores de la paz, acusan de genocidio no al gobierno de Netanyahu, sino al Estado de Israel. Y defiendo que ahí hay un matiz importante, porque acusar de genocidio al Estado de Israel es tratar de conseguir lo que ellos mismos han proclamado, que es la desaparición del Estado de Israel. No nos equivoquemos en este tema. ¿Qué cree que está por llegar? Porque decía usted que lo peor, y yo lo comparto, lo he dicho de hecho en el editorial y lo he repetido ahora, que lo peor de Pedro Sánchez está por llegar, porque evidentemente él ve que tiene una ola de corrupción brutal, que esa ola de corrupción, por mucho que sus votantes tengan unas tragaderas aparentemente infinitas, empieza ya a restarle votos, a restarle apoyos. Se da cuenta de que ni siquiera sus aliados, aún más extremistas que ellos, están recuperando voto y que por tanto se puede ver fuera de la Moncloa en breve. Con lo cual, evidentemente, intentará generar una situación de enfrentamiento brutal para presentarse como un nuevo caudillo de la izquierda. ¿Qué puede quedar por verse con Pedro Sánchez? Pues ese yo creo que es el planteamiento que él pretende, es decir, buscar desde la confrontación, desde la polarización, desde el enfrentamiento, que sea él quien dirija la plataforma de izquierda, buscar un motivo que ampare y que justifique, que le dé una coartada en forma, digamos, incluso de mutación constitucional, si le fuera conveniente a sus fines, y a partir de ahí tensar las costuras hasta extremos, insisto, insospechados. Es difícil decir, porque creo que no podemos ni llegar a imaginar qué puede hacer Pedro Sánchez, y por lo tanto es difícil. Lo que está claro es que va a tensar el sistema hasta el extremo, y también empiezo a pensar que el sistema no estaba diseñado para tener que hacer frente a personajes como Pedro Sánchez. Claro, pero una mutación constitucional, usted está aludiendo a lo que hemos visto en Colombia, a lo que hemos visto en Venezuela, es decir, a poderes excepcionales.
Bueno, yo lo que digo es que los escrúpulos de Pedro Sánchez, cuando se trata de mantener el poder, son prácticamente inexistentes y que, por tanto, sin prejuzgar lo que puede pasar, lo que sí digo es que con Pedro Sánchez nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Y lo hemos visto a lo largo del tiempo y lo ha ido demostrando, obviamente. Y por tanto, que tenemos que estar preparados para, desde la firmeza de la democracia y de nuestro Estado de Derecho, saber que tenemos que hacer frente a una persona carente de todo tipo de escrúpulos. La verdad que es difícil seleccionar declaraciones teniendo en cuenta las barbaridades que han salido de boca de los miembros del gobierno y de sus aliados y de sus partidos que lo soportan en el poder, pero me voy a quedar con dos y le voy a pedir que me haga una valoración. Una, la del delegado del gobierno, Francisco Martín. Yo tenía entendido, y básicamente leyendo las leyes así es fácil deducirlo, que este señor era el responsable final de la policía en Madrid y ha jaleado unos actos que han acabado con 22 policías heridos y que son abiertamente ilegales. Bueno, no solo eso, sino que ha dicho que lo de ayer fue una demostración de pacifismo. Nosotros lo teníamos claro, Carlos. El delegado del gobierno, que no es un delegado del gobierno, porque no ejerce como tal las funciones que institucionalmente y de manera legal le corresponden, sino que es un comisario del sanchismo enviado simplemente a hacernos oposición a Isabel Díaz Ayuso. Y a mí yo creo que tuvo la esperanza, aunque parece que esto ya no le va a cuadrar, de ser candidato al ayuntamiento y a la comunidad, y eso hizo que elevara aún más el nivel de enfrentamiento, pero lo cierto es que la principal competencia que tiene un delegado del gobierno es el mantenimiento de la seguridad y el orden público. Y el delegado del gobierno voluntariamente abdicó de ejercer esa competencia para poder mostrar al mundo, o más no mostrar al mundo, es que no es una cuestión de mostrar al mundo, sino para poder dar cobertura política a la situación que vive Pedro Sánchez y a la forma que tiene de encarar su futuro. Y ya está. Y si para eso tiene que atar de manos a la policía, el delegado del gobierno atará de manos a la policía. Mire, no le voy a preguntar por la declaración de Óscar Puente, porque es que ya en medio de todo esto no solamente dice que hemos dado una buena imagen de país siendo antisemitas, sino que la última etapa suele ser la más aburrida, por lo tanto, ¿qué más da? Es que de verdad que hay declaraciones que ya son surrealistas. ¿Eso ha sido Óscar Puente u Óscar López? Es que ya no sabemos cuál de los dos Óscar es más inútil. Sí, no, yo creo que esta es Puente. Óscar Puente. Sí, Puente lleva la delantera en este tipo de habilidades. El que ha pasado de decir que vivimos el mejor momento de la historia del tren a decir que hasta dentro de 2 años ajo y agua a todos aquellos que usamos los trenes. Pero déjeme que le pregunte, como última pregunta ya, por Marlaska. Vamos a ver, Marlaska es una persona que tiene formación de magistrado, que estuvo supuestamente en la lucha antiterrorista, que en teoría es el ministro de Interior, que en teoría tiene la obligación de proteger a la policía y está jaleando lo ocurrido. Es que cuando digo que el sanchismo ha llevado la degeneración institucional y democrática hasta el extremo, también lo podemos aplicar, en mi opinión, a la degeneración política de las personas. Y yo creo que Fernando Grande Marlaska, del magistrado al que todos teníamos y estimábamos, con independencia de nuestro posicionamiento ideológico, al ministro del Interior, pues es la mejor prueba de cómo se puede degenerar políticamente trabajando al amparo de Pedro Sánchez. Alcalde, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Nada, un placer.